Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos esta noche a su espacio de la comunidad de Data Engineer Latam. El día de hoy es el grupo de estudio de Power BI a como debe ser. Esta noche continuamos con el libro de Supercharged Power BI de Matt Allington y hablaremos sobre los topics de Related and Related Table. El día de hoy tendremos nuestro expositor, Víctor Maita. Él tiene alta experiencia en el área comercial y contable, actualmente enfocado en el desarrollo de un perfil como analista de datos, apasionado por los datos y por SQL. Un poco acerca de nuestra comunidad de Data Engineer, nos pueden encontrar en las redes sociales principales, pues tenemos en Slack, tenemos en LinkedIn, también estamos con presencia en Telegram, en nuestra playlist de YouTube, donde pueden encontrar tanto estas grabaciones de Power BI como las del resto de grupos de estudio. También nos pueden acompañar pues así presencial todas las noches. Esta parte de este espacio es totalmente gratuito. Y Víctor, ¿nos puedes hablar un poco sobre tu persona, sobre esta noche? Ok, gracias por el pase, Christopher. Sí, y yo, como bien lo mencionabas, tengo un background más en el área contable y de negocios. Ese es más de los años que he dedicado, eh, pero en cierto punto me di cuenta que muchas, o en las pocas organizaciones que en las que estuve, tenían bases de datos, pero que no se explotaba la información que estaba ahí. Es como si lo estuviesen durmiendo. Y esto me dio curiosidad. Poco a poco me fui adentrando en eso más. Y hace poco es que estoy siguiendo la ruta de Power BI y DAX con este grupo de estudio. Y bueno, el tema de hoy el que estoy a cargo es a Related and Related Table. Así que si me permites para compartir la pantalla, por favor. Correcto. Ahorita. Listo. Ok, a ver, a ver. ¿Se logra ver? Sí. Me com- Ok, ok. Bueno, como iba comentando, el día de hoy ya estamos en el capítulo 19, que consiste en dos funciones. La primera es related y la segunda es related table. He tratado de poner la sintaxis que no es tan complicada. La primera consiste en esta palabra reservada related y entre paréntesis el nombre de una columna, y en la segunda te pide el nombre de una tabla, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Ahora la vamos a ver. Quiero activar el puntero. Por ejemplo, la segunda related table generalmente suele ir acompañado con funciones como lo son sumx, maxx, minx o countx. Ahora, acá sí hay un detalle fino, por así decirlo, en las diferencias que hay en estas dos funciones, y es en el tema de las cardinalidades. Por ejemplo, este related, esta función es un símil a un join en SQL o a un VLOOKUP o un buscar B en Excel. Es decir, tiene que haber una relación entre dos tablas, tiene que estar la relación hecha, y yo desde la tabla A puedo traerme
los datos de la columna, de cualquier columna de la tabla B, pero siempre y cuando haya una relación entre esas dos tablas. Hace un símil a un join o a un buscar B. Lo que quiero sí tocar más a detalle es el tema de las cardinalidades. Por ejemplo, en la primera variante, en el related, se debe tener una cardinalidad, una relación de varios a uno. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, según las buenas prácticas del libro que estamos siguiendo, nos dice que las dimensiones están en la parte superior y la fact table está en la parte inferior, ¿correcto? Entonces, aquí, continuando con este ejemplo, déjame poner esto por acá, ahora sí. Esta de acá, que es la tabla de muchos, que está teniendo una relación o una cardinalidad de muchos hacia uno, hacia las dimensiones que están en la parte superior. Si yo me posiciono en esta parte de acá que he encerrado con el círculo verde, ahí podría usar la función related. Es decir, si yo me posiciono en la tabla, en la fact table, y quiero traerme un dato, no sé, de la categoría del producto, la categoría, el nombre de la categoría o el nombre de la subcategoría y tenerlo acá en la fact table, estas funciones, según el autor, nos dice que es más para columnas calculadas. Especialmente related table es más para columnas calculadas. Si uno lo quiere hacer como una medida, como una measure, related sí es más recomendable y no tanto related table, al menos según el autor. Pero esta primera función sí es este enfoque, tiene que haber esta cardinalidad. A ver, vamos a tocarlo con este color. Por ejemplo, acá estamos viendo la cardinalidad de muchos hacia uno. Ahora, ¿qué pasa si tenemos acá como un puente, ¿no? De relaciones. Hay una relación de aquí hacia la tabla de productos y de la tabla de productos hacia subcategoría. Mientras se respete esta relación de muchos a uno, de muchos a uno en este caso, o en sentido inverso de uno a muchos, de uno a muchos, sí podría desde la parte de sales, desde la tabla de sales, traerme el dato de acá de subcategoría usando esta función related, siempre y cuando se respete ese grado de cardinalidad. Después voy a mostrar unos ejemplos ya en la práctica y la siguiente, que es esta de acá, que es a related table, es al sentido inverso. Es decir, ya no me posiciono en la fact table, sino ahora yo me posiciono en las dimensionales. Yo estoy en la tabla dimensional y quiero traerme un dato de la fact table. Es decir, de la tabla que tiene registros únicos, que generalmente son tablas maestras, y quiero traerme un dato de estos de aquí, de la tabla que tiene muchos registros de esta relación de uno a muchos, ahí podría usar la función related table. La diferencia en cardinalidades es si estoy posicionado aquí en la fact table y quiero traerme un dato de alguna tabla dimensional, entonces usaré related. Pero si no estoy posicionado aquí en la fact table, si no estoy posicionado en la dimensional, entonces usaré un related table. Eso es esencialmente la diferencia entre estas dos funciones y viéndolos de este modo ya como que es un poco más simple entender cuál es la lógica que hay detrás de cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar aquí. Por ejemplo, el autor nos dice que es más utilizado para columnas calculadas. Vamos a hacerlo con el primer ejemplo, que es posicionándome en la tabla, en la fact table, en sales. Si por ejemplo yo quisiera traerme el dato de los nombres de las categorías que está en otra tabla, en la tabla productos,
simplemente pondría la palabra reservada que es related y aquí buscaría la tabla y buscaría la columna que me deseo traer, ¿no? En este caso, por aquí debe estar category y a continuación, como ya existe una relación, como ya acá están relacionadas, hace el match, es similar a linear join en SQL y te trae las demás, ¿no? O la columna que deseas capturar o traerte el dato. Se puede, ahora, el siguiente punto, ya me traje los valores de esta tabla que está directamente relacionada, pero ¿qué pasa si quiero traerme la subcategoría que no está directamente relacionada, sino que está indirectamente relacionada, ya que este products hace como un intermediario entre estas dos tablas? Al respetarse esta cardinalidad de uno a muchos y continuar acá de nuevo de uno a muchos, sí se podría hacer desde la misma fact table, traerse los datos de ahí. Entonces vamos a hacer la prueba. Este es subcategory name. Simplemente se escribe la función y en este caso la tabla que queremos hacer mención es subcategory y ya nos aparece aquí. En este caso el Spanish, para que sea más intuitivo para leerlo. Y sin ningún problema nos trae el dato, ¿no? Ahora, esto es del primero, es decir, me posicioné yo en la fact table y me traje los datos de las tablas dimensionales. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en la tabla dimensional y quiero traerme algún dato de la tabla de hechos? Alguna columna, algún dato. Entonces, allí sí usaríamos, tendríamos que posicionarnos primero en una tabla dimensional. En este caso vamos a hacer la de customer. Por ejemplo, acá ya teníamos el ejercicio o la casuística ya nos da una fecha de la primera compra que hizo el cliente. Esto de aquí también lo podríamos traer como una columna calculada, o en este caso, como ya tenemos este dato, vamos a traernos la última compra que hizo el cliente. Entonces, la última compra que hizo el cliente, y esto de aquí es si, así como lo mencionaba acá en el ejercicio, se tiene que hacer, se tiene que acompañar de un SumX o un MaxX. No puede ir solo el related table. Necesariamente tiene que ir acompañado de estas funciones. Entonces, vamos a escribir, en este caso es más MaxX, porque queremos traernos la última vez que realizó la compra. Acá le ponemos la función related table. Y la tabla en la que queremos hacer mención es la tabla de hechos sales. Y la columna que vamos a hacer mención es sales, no, es order date. Y en este caso va a cargar. Y nos va a traer la última fecha. Por ejemplo, vamos a validarlo. Este customer key es el 11054. Vamos a irnos aquí a sales 11054. Vamos a ver la validación. 11054. Por ejemplo, este customer o este cliente, su última compra que está registrada fue el 1 de diciembre del 2018. Si nos vamos a la tabla donde hemos empleado la función related, nos trae el 1 de diciembre del 2018. El customer, el cliente que tiene un customer ID de 11054. Entonces, cosas puntuales como recalcando, si estoy posicionado en la tabla de hechos, si quiero traerme un dato de la tabla dimensional, usaré la función related, siempre y cuando haya una cardinalidad o una relación de la dimensional de uno a muchos o de muchos a uno, ¿no? Y si tengo una columna que está de manera indirecta relacionada, también debe seguir este mismo patrón de cardinalidad.
si quiero traerme. Ahora, si yo estoy posicionado en la tabla dimensional, en cualquiera de las tablas dimensionales, y quiero traerme un dato de la tabla de hechos o de la fact table, o en este caso que está haciendo, que tiene el nombre de sales, de ventas, usaré la función related table. Así como lo hemos hecho en este último caso, que estamos posicionados en la tabla dimensional customer y estamos trayendo un dato de la tabla de la fact table y que es esta la última vez que he hecho una compra. Ahora, el autor no recomienda tanto related table en una medida, ya que indica que no es tan eficiente, por así decirlo, porque con otras con otras funciones se podría llegar al mismo resultado de una manera más simple, pero la función related sola, sí, esa sí se puede usar como medida. Por ejemplo, acá yo lo que he creado es eh, el peso. Lo que he hecho es el submex, la tabla sales, la cantidad, el order quantity, la cantidad de órdenes, por el peso del producto. Es decir, aquí he indicado la tabla ventas. Acá sigo respetando ventas, una columna de ventas, pero si quiero traerme el dato de otra tabla, es decir, la columna que está en otra tabla, pero que ya previamente hay una relación de uno a muchos o de muchos a uno, entonces puedo poner la función related y me lo trae sin ningún problema. Este caso es products weight, bueno, porque la casuística está así, no hay muchos datos para interactuar tal vez con otros ejemplos, pero en ya una base de datos real sí sería bastante útil, ya que puedes traerte de las dimensionales cualquier, no sé, puede ser que tengas una tabla de impuestos, podría ser, por ejemplo, acá en Perú se maneja distintos tipos de impuestos, impuesto a la renta, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, entre otros, a la alcabala. Entonces, generalmente en la práctica no es un solo porcentaje fijo de impuestos, ¿no? Va a depender del tipo de operación que realices. Entonces, ahí como que también te puede servir, te puede ser útil para traerlo si en caso tengas una tabla paramétrica o una tabla donde tienes ahí con códigos de ID cada impuesto, también lo podrías hacer, te lo podrías traer. Va a depender de la casuística. Y bueno, aquí en este caso, lo que hice, aquí por ejemplo, primero lo había tratado de hacer con un related table, pero de ahí me di cuenta que es más eficiente hacerlo con un simple div y con unas variables. Acá está saliendo error porque él estaba jalando primero a este dato de aquí. Como lo he eliminado, por ejemplo, esto de acá ahora se llama Let's Purchase Date y simplemente Let's Purchase Date. ah, sí, no, esto no tiene que ver. Este es el que está más bien. Si vemos acá, aquí está. Una función de agregación, porque estamos queriendo hacer de una tabla y también queremos hacer una expresión a la vez. Y, por ejemplo, este es un en SQL Server hay un concepto que se llama cursores, y el cursor, por ejemplo, recorre fila por fila los registros de una tabla. Lo que he leído en la teoría es que esto hace un símil de eso de ahí, que recorre fila por fila. Y bueno, con este related me estoy trayendo de nuevo el peso del producto y lo estoy multiplicando, ¿no? Y acá ya lo estoy teniendo por eh, bueno, acá ya lo tengo por regiones y por subcategoría de productos. Pero eso es esencialmente estas dos tipos de funciones. Sé que no es muy extenso, es muy simple, por así decirlo. No hay mayor grado de complejidad. Tal vez va a depender de la casuística, pero sí, eso sería prácticamente la utilidad o la lógica que hay detrás de estas dos funciones. ¿Estás ahí, Christopher? Sí, sí, por aquí estoy. No, excelente.
Mira, yo tenía una consultita, en esa medida de ahorita, él entra a la tabla de hechos y encuentra, y ahí mismo en la medida hace la multiplicación. Por ejemplo, entra a las órdenes, va a buscar órdenes, las órdenes de venta. Y si lo encuentra, lo multiplica por el peso del producto. Y lo que te va a devolver en esa Así medida es, sería ya la multiplicación de la cantidad encontrada por el peso. así es, así es. Porque, por ejemplo, Wow. acá al inicio se le indica una tabla y lo normal es que se continúe con los valores o las columnas de esa misma tabla, ¿no? Dentro de toda esa expresión. Pero como puede darse la casuística que no tenga el dato en la misma tabla, sino quiera ir a otra tabla a traerme el dato y no quiero crear una columna calculada, es decir, una columna adicional para tenerlo como valor, sino simplemente hago uso de la función related y es como en el Excel, ¿no? Que es cuando uno hace un buscar B por el valor que coincide, los que hacen match, ahí ya te puedes traer las columnas de la derecha y tal. Claro que, por ejemplo, en SQL Server uno tiene más sabores, ¿no? En SQL Sí, Server uno tiene sí, left sí, sí. join, array join y tal. Acá simplemente es los que hacen match, los que hacen match, sí. Bien, y para remarcar sería la cardinalidad, perdón, sería la relación de uno a muchos en una sola dirección. Bidireccional no se puede. O habría un problema, me supongo. Sí, por ejemplo, acá creo que lo tenía en el, Sí. voy a graficarlo, por ejemplo, o en uno nuevo. Lo que estaba investigando es que cuando es de muchos a uno, entonces ahí se puede hacer uso de related. Cuando es de uno a muchos, no, perdón, es así. Related, sí. Cuando es muchos a muchos, ahí puedes usar related table. Cuando es, déjame agrandar esto de acá, cuando es de uno a uno, porque también se puede dar, bueno, depender de la casuística, ¿no? También es related table. Es decir, cuando hay esta de acá, la primera, que es que de la fact table, que es donde hay bastantes registros repetidos, quiero traerme un dato de una dimensional, que en este caso haría la de cardinalidad de uno, ahí uso la related. Para todos los demás casos, muchos a muchos, uno a uno y tal, la related table, ¿no? Aunque el autor suele decir que esto aquí es más eficiente, que es justo la última que hacías mención, la de esta acá que está con related, Sí. porque la otra demanda una serie, un poco más de pasos y al final lo podrías terminar haciendo con otras funciones, te sale menos código y tal vez te ahorras un poco más de tiempo, ¿no? Pero sí, igual ahí va a depender de la casuística también. Es más por tema de Oh, performance. Así Es es. más tema de performance. No es lo mismo buscar un registro, bueno, uno a uno o uno a muchos que muchos a muchos. Entonces, eso te va a afectar finalmente en tu búsqueda y en tu multiplicación. Y yo agregaría ahí que el related table, además de que puedes utilizarlo para traer datos, te sirve también para hacer clasificaciones. Por ejemplo, si quieres un campo calculado que lleva cierta lógica, por un ejemplo, oye, tengo que sacar de qué región, por ejemplo, el tipo de comisionamiento, tú le vas a aplicar la métrica, por ejemplo, de acuerdo a la zona, de acuerdo al vendedor, de acuerdo al producto, este, o sea, la ubicación del producto, etcétera. Tú le aplicas un tipo de lista de precios, por un ejemplo, ¿no? Para poder sacar un estimado o un what if. Ahí es donde empieza a trabajar también con el related para generar tal vez una métrica más robusta o algo más simple en una columna custom, empieza a traer, empieza a hacer banderas de ciertos, ¿cómo se llama? De ciertas columnas, ¿sí? Digo, y nada más hay para agregar un punto sobre la práctica, ¿no?
Sí, claro, está bien, está perfecto el aporte, el complemento. Vamos a ver en el chat, ¿no tenemos preguntas? No, no tenemos preguntas. No, no, pero está muy buenísimo las aclaraciones. Bueno. Sí, yo también tenía una consultita ahí extra. Por ejemplo, si lo encuentro, yo estoy en la tabla de hechos y encuentro el dato, es mejor. Pregunta, ¿qué sería mejor? Encontrarlo y mostrarlo y después crear una columna calculada para hacer una operación o de una hacerlo así como está en el ejemplo. ¿Qué sería como lo mejor? O bueno, dependiendo, ¿verdad? ¿Para qué? Pero si lo encuentro y lo muestro en la columna y después hago la operación en otra columna, entonces me imagino que afecta el rendimiento. Eh, sí, por ejemplo, ahí el autor, y bueno, en varias fuentes también, y en sí en distintos motores, es más fácil hacerlo a nivel lógico que generar registros a nivel físico, ¿no? Tanto por un tema de storage, por almacenamiento, y porque lo haces más pesado también el archivo. Eh, Al menos creando con medidas, sí es más eficiente, pero también va a depender si no hay ninguna forma de realizar la medida y necesariamente ya como último recurso tienes que crear una columna calculada. Bueno, también es válido, ¿no? No es un pecado. Va a depender, hay algunos que sí dicen, no, si es un pecado, nunca se debe crear una columna calculada, pero va a depender desde mi opinión, de la casuística. Pero si puedes hacerlo con Related, con la medida, sin la necesidad de crear una columna calculada, si es que hay la viabilidad, siempre va a ser mejor porque no estás tanto ocupando storage, no lo estás haciendo a nivel lógico y no estás ocupando espacio, ¿no? Entendido, entendido. Meto mi cuchara. Dale, dale. Dele, dele, con todo. Bueno, lo óptimo regularmente cae en dónde a qué le quieres cargar más, si a la memoria o al procesador. Ahorita acaban de comentar, bueno, si es de la base de datos, storage. Ahorita en estos días el storage, dicen los gurús, no importa, ¿no? Porque pues ahora sí que tenemos storage para entrar al cielo con todo el tema de la nube, ¿no? Ahora, del tema de la memoria, el tema, hablando específicamente de Power BI, el tema de la memoria se vuelve interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de caché, hablamos de ciertas capacidades, hablamos del tema de licenciamiento. Entonces ahí también perdón, te juega un papel importante en dónde determinar en el costo de tu solución, ¿sí? ¿A qué me refiero? Costo-solución es, si yo lo subo a Power BI, bien lo comentaste, o sea, en una columna es una columna lógica que se está calculando, multiplícalo por el número de registros y como finalmente utiliza ay, ¿cómo se llama? El vector, el vertical, no me acuerdo cómo se llama. Lo que va a hacer Vertipack. ahí es, una cosa así, lo que va a hacer es que se va a tardar en calcular tus métricas, ¿sí? O tu columna custom. Lo ideal a nivel usuario de negocio es ya traer un modelo casi calculado. ¿Qué te permite hacer esto? Que no pierda la atención de lo que se requiere. Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Uno de los VPs de una de las empresas donde trabajé le tocó presentar con los inversionistas. Inmediatamente sacó el celular y buscó. Quedó encantado. Él tenía 15 minutos para presentar a los inversionistas. Es un grupo muy grande. Entonces dice, imagínate si yo me tardo un minuto de mi tiempo buscando la información. Pierdo los inversionistas, ¿no? Entonces, finalmente ahí es donde nosotros como especialistas tenemos que ver
en dónde vamos a cargar el costo. Si al cubo que está atrás, o a la base de datos, o al analítico que está atrás, o al Power BI. Y si es al Power BI, tendríamos que ver también si va a ser una licencia Pro o va a ser un Premium y qué capacidad va a tener ese Premium para hacer eso. Y considerar también que cada vez que hace una actualización, independientemente sea en vivo o sea carga, ¿cómo le llaman? Carga en batch, siempre vuelve a recalcular todo. Entonces, creo que lo había comentado en una sesión anterior. El primer usuario que hace la consulta es el que paga el performance o es el que paga la consulta. Si por aras del destino la persona que va a consultar esto es un VP, un director, pues sorpresa, sorpresa, si le tarda un minuto, es más, si le tarda más de 10 segundos, lo pierdes. Entonces, ahí sí es medir eso. Y lo que preguntas tú, Christopher, de tener 2 columnas, va a depender si la columna, hay de 2 vertientes. Tú creas una columna para ver cómo debuguear tu código de cómo está funcionando y después lo juntas en una sola métrica o una sola columna. ¿Cuándo sí lo tienes que hacer? En mi consideración o mi opinión, que lo tienes que hacer separado cuando tú necesitas meterlo en un filtro o en una visualización, porque no hace sentido que lo tengas en una columna si finalmente no va a hacer nada. Sí te sirve para como en el Excel, ¿no? Tienes una fórmula muy grande y empiezas a utilizar varias celdas para ir partiendo tu formulación, tus if, tus VLOOKUPs, todo lo que vaya haciendo la fórmula para que te permita verificar que te está haciendo la operación correcta. Pero bueno, esa es mi opinión y mi aportación. Oh, excelentísimo, bárbaro. Ahí, por ejemplo, yo tengo una repregunta, Ale, indicas que el storage, actualmente como hay soluciones cloud, bueno, tú como que le das un punto flexible, ¿no? Que va a depender del objetivo del negocio. Y ya, pero ahí, ¿cómo haces la conexión? Sería, si me dices que el almacenamiento, el storage, lo vas a tener en cloud y no lo vas a importar, es decir, no te vas a traer el peso de todos esos registros, harías una conexión como un Live Direct. Y al menos el Live Direct yo lo veo como que, porque yo he hecho la prueba y como que hay Hay un diferentes, punto de delay, ¿no? hay diferentes alternativas, ¿sí? Hay diferentes arquitecturas. Yo trabajé arquitectura on-prem cloud, después, digo, base de datos importando, el costo es altísimo cuando crecen las tablas de hechos, ¿sí? Entonces, para estar actualizando es la muerte, ¿no? Y después depende mucho del caché y del tipo de licenciamiento que tengas en ese momento. Después montamos una base de datos. Entonces, recuerda que cuando levantas una base de datos en la nube, ya sea servicio o levantas una virtual e instales una base de datos, tienes que posicionar dentro de tu, por ejemplo, Power BI en un Azure cerca de donde están tus usuarios. Ese es uno. La base de datos también debería estar en la misma zona geográfica para que minimices el delay. Si le sumas también el otro tema de que estás poniendo una base de datos, lo que va a hacer Power BI es cada usuario es una consulta y lo guarda en caché. Si detecta algo nuevo, vuelve a actualizar. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú tienes filtros grandes y traes visualizaciones interactivas, prácticamente la base de datos tiene que estar resolviendo. ¿Qué significa esto? Que tienes que tener un modelo muy pulido, conexión live y ciertas capacidades de la base de datos. ¿Qué, ¿Qué es lo que se supone que te recomienda Microsoft que debes de tener atrás? Debes de tener un Azure Analysis Services o tienes que tener un Synapse o debes de tener, por ejemplo, un Snowflake, que son herramientas basadas en proveer el servicio o pipes más amplios para entregarte la información en línea, ¿sí?
Entonces, ahí es donde tienes que determinar la arquitectura. El import per se es bueno, pero al final del día te termina matando en las actualizaciones. Si hay actualizaciones incrementales, es correcto, pero pues hay ciertas capacidades y ciertas cosas que te van a empezar a limitar. Y lo que vas a tener que empezar a hacer en ese tenant es incrementar la capacidad que tú tienes en Power BI. Entonces, finalmente tienes que tener mezclado ¿cómo le llaman? Mezclado los dos mundos, ¿no? Tanto base de datos como Power BI, bueno, el presentador, sea Tableau, sea Power BI, sea Microsoft, el que sea. Entonces tienes que tener un balance al final del día. ¿Qué te va a determinar eso? También ahí como una adicional es los perfiles de usuarios. De hecho, ahí adelantando, uno de los tópicos es ver si es dato caliente, si es dato frío, si es dato tibio. Entonces, eso te va a determinar cómo vas a determinar la solución. Un dato en caliente, tengo muchos usuarios, la consulta es diaria. Es un dato tibio, tengo muchos usuarios, la consulta es cada 15 días, una vez al mes. Tengo pocos usuarios, no importa el tiempo, tengo mi dato en frío, gente que está haciendo discovery. Entonces, va a depender mucho el perfil del usuario, va a depender mucho la volumetría que estoy procesando o voy a presentar, va a depender la complejidad de mis métricas. Entonces, de ahí va a empezar un tema de arquitectura para mitigar todo ese tipo de cosas. Yo voy tratando de contestar un poquito más amplio la pregunta. Sí, es válido. Yo me voy al punto del storage, porque al menos es mi punto de vista, ¿no? Yo lo veo siempre, al menos desde mi parte, va a leer mejor un archivo que pesa 10 megas a uno que te pesa 1 giga, ¿no? Entonces, yo me voy por esa parte. Pero sí, sí, está excelente porque a la vez aprendemos todos, ¿no? Sí, por archivos, tal cual como dices tú, por archivos es una cosa, pero o sea, tienes que trabajar forzosamente con import, o esa es la recomendación, pero ya trabajando con temas de base de datos, u otros servicios, pues ya tienes que considerar otras variables, ¿no? Para que te ayude específicamente a eso, a mitigar tiempos de respuesta. No nada más que sea, bueno, que sea bonito, obviamente, pero que sea rápido porque los usuarios pues, son impacientes, ¿no? Porque se tarda tanto y el dato está mal y no se presenta y no sé qué, entonces es pura queja. Claro, por eso están los cubos, por eso están muchas soluciones que comprimen y que agrupan, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Sí. Bueno, hablando un poco de los Bueno, temas que siguen, les voy a presentar para los chicos. Bueno, Ale hizo un spoiler alert. Voy a compartir rapidito aquí ya estamos cerca de terminar también el libro. Y tenemos estos son los siguientes temas. Ahí está el tema de que decía Ale sobre las disconnected tables. Entonces, la próxima semana también vamos a tener un receso por temas de Semana Mayor, la Semana Santa. Entonces vamos a hacer un break y para retornar hasta la siguiente semana, Andrea, de la semana del 20 en el caso del grupo de Power BI. Si tienen alguna gana de participar, pueden contactarme y pues ponemos de acuerdo para organizarlo. Si no tenemos más respuestas, perdón, más preguntas, pues daríamos por terminado, ¿verdad? La charla del día de hoy, ya que viene el espacio de la comunidad de AWS.
que está a cargo de Milton. Y vamos a detener acá.